Como es ya conocido, la industria ha revolucionado a lo largo de las décadas, en donde se ha visto cómo han cambiado la estructuración y fabricación de las maquinarias que ayudan en la misma. Es por ello que se hablará de una industria en particular, la cual es la industria de fundición. Esta se basa principalmente en el manejo de materiales y la implementación de moldes que estarán sometidos a altas temperaturas por hornos de fundición. De estos últimos hablaremos hoy, dado que representan una gran ayuda a las industrias actuales. En el caso de las industrias que requieren procesos de fundición para elaborar sus productos finales, debemos tener en cuenta que la implementación de los hornos de fundición es indispensable y prácticamente una obligación, si se pretende satisfacer las necesidades de la producción y el producto como tal. Los hornos de fundición son generalmente utilizados para cumplir con ciertas características dependiendo del material que se quiera fundir y de las particularidades de cada una de ellas. Para entender más de dónde sale todo esto, empecemos con la historia del mismo. Hasta el momento se considera que el tipo de horno más primitivo parece haber sido el horno de tazón simple. Sin embargo, como Conrad mostró mediante sus experimentos, este tipo de horno no era capaz de producir temperaturas superiores a 750 grados Celsius y por tanto es inservible para materiales como el cobre que se funden a una temperatura de 1085 grados Celsius. Aunque este primer horno sí era capaz de fundir materiales como minerales cobrizos, óxidos y carbonatos, pues estos se funden a temperaturas entre 750 a 800 grados Celsius. Este horno de tazón se utilizó principalmente para la primera tostación, mientras que la fundición se hizo en una estructura más elaborada. La utilización de este tipo de horno se basa principalmente en 4 pasos para la correcta utilización del mismo. El paso 1 es que este horno se tiene que inclinar y se le añade el arribo, el fundente y la chatarra. Después se pone en forma vertical y se baja la lanza para inyectar oxígeno en el metal fundido y quemar así las impurezas. El paso 3 es que se inclina este horno y se saca la escoria que flota sobre el mismo acero. Y el último paso es que se vierte el acero sobre la cuchara y se añaden ferrolaciones y carbono. Ya teniendo algo en contexto, quiero pedirle a María Paula Gómez, que es una especialista en los procesos de fundición, que nos manifieste por qué fue tan importante la invención de los hornos de fundición. Es necesario comprender que este tipo de actividad de fundición fue y aún sigue siendo utilizada debido a que es una técnica que consiste en fundir el metal y verterlo en una cavidad o molde que lo solidifica con la forma de una pieza que se quiere obtener. Tradicionalmente los metales y materiales de fundición más utilizados han sido el hierro, el acero y el latón y el bronce y las aleaciones de estos. Durante los últimos años se ha ampliado el abanico de materiales que forman actualmente los metales y aleaciones que contienen aluminio, titanio, magnesio e incluso metales tóxicos como berilio, níquel y cromo. Recordando que este tipo de horno resiste lo suficiente para fundir los materiales antes mencionados. Ahora démosle la palabra a otra de nuestras expertas, la doctora Tatiana Coronel, y pasemos a hablar de las ventajas de estos tipos de hornos. Si mal no recuerdo, una de las principales ventajas es que este puede llegar a su punto de fusión en una pequeña fracción de tiempo. Ahora bien, diciendo esto, ¿nos podría responder qué aporte trajo la utilización del horno de fundición a la manufactura de su época? Para empezar, tienes toda la razón con respecto al tiempo de fusión. Ahora bien, también es posible destacar que al implementar este tipo de hornos en las industrias se evidenció que se acortaba el tiempo de entrega. Además, que el mismo reducía el costo, considerando que los diferentes moldes podrían ser reutilizados, dando así a la industria una mayor rentabilidad sobre el producto que ofrecía al mercado. También el horno, como se vio anteriormente, puede utilizarse en diferentes materiales para fundirlos y crear piezas o artilugios en su defecto. Ahora regresando con la especialista María Paula, ¿puede hablarnos de la clasificación de este tipo de hornos? Estas máquinas se clasifican por sus características. En el caso de los hornos de fundición, el que más se usa en las industrias es el crisol. No obstante, este solamente se emplea para la fundición de pequeñas cantidades y para la fundición de aleaciones no ferrosas como zinc, aluminio, latón, entre otras. Los hornos de este tipo se clasifican en 3: los hornos de crisol móvil, estacionarios y basculantes. Otros hornos que se emplean en la fundición son el horno de arco,
que es capaz de fundir entre 60 a 90 toneladas de metal en un tiempo aproximado de 2 horas. Además de los hornos de resistencia que son empleados para aleaciones ligeras y los hornos de inducción que permiten una fundición de alta calidad y pureza. Cediéndole la palabra a la doctora Tatiana, coméntenos sobre los factores a tener en cuenta en la fabricación de estos hornos. Para la selección adecuada del horno se requiere tomar en consideración varios factores que pueden influir de manera significativa en la calidad de las fundiciones, así como la economía de las operaciones de fundición. Dentro de las necesidades de selección de un horno en general depende de los siguientes factores. Primero, consideraciones económicas como costo inicial, costo de operación, mantenimiento y costo de combustible. Segundos, la composición y el punto de fusión de la aleación a fundir, así como la facilidad para controlar sus características químicas. Tercero, el control de la atmósfera del horno para evitar la contaminación del metal. Cuarto, la capacidad y la rapidez de fusión requeridas. Quinto, consideraciones de tipo ecológico como contaminación del aire y ruido. Sexto, suministro de energía y su disponibilidad. Séptimo, facilidad de sobrecalentamiento del metal. Octavo, tipo de materia de carga que es posible utilizar. Para ya ir finalizando, María Paula, ¿en la actualidad se sigue utilizando este tipo de hornos? Estos son hornos utilizados principalmente en las grandes industrias y participan en numerosos procesos como por ejemplo en la fabricación de barras, bujes, fleques y en general cualquier metal no ferroso como el cobre, latón, bronce o aluminio, obviamente teniendo en cuenta las dimensiones, el tipo de calentamiento y otras diversas opciones. Ya para cerrar este tema, podemos concluir que la necesidad de fundir una aleación tan rápidamente como sea posible es una de las tantas ventajas de la utilización de hornos de fundición. Igualmente, los hornos que usan para fundir todos estos tipos de materiales varían mucho en capacidad, tamaño y costo, dado que varían desde los pequeños hornos de cristal que contienen unos cuantos kilogramos de metal a hornos de una capacidad hasta de 200 toneladas. Por otro lado, lograr percatarse cómo este aparato revolucionó la historia y la forma de producción de las diferentes empresas y darnos cuenta de que la relevancia del mismo no ha disminuido a lo largo de la historia. Al contrario, son indispensables en todo tipo de industrias, principalmente en las industrias que se ocupan de la fundición. Muchas gracias por vernos y nos vemos acá la próxima semana.